Uno de los temas tiene que ver con el plan urbano ambiental. Plan urbano ambiental. Lo ambiental, si eso no es central para la convivencia, ¿qué será? Vos estuviste trabajando en un informe respecto del plan urbano ambiental. Contanos qué cosas detectaste. El plan urbano ambiental debería ser la ley de leyes en la ciudad de Buenos Aires. Vos, Milcíades, que igual que yo ya peinás alguna cana, aunque te mantenés bastante mejor que yo, recordarás el debate en Sí. la constituyente de la ciudad de Buenos Aires en el milenio pasado, ¿no? Hacia fines de la década del 90 del siglo pasado, cuando una de las cosas que se discutía era que nosotros queríamos una Buenos Aires de cara al río, que queríamos una Buenos Aires habitable y que queríamos una Buenos Aires donde la ley de leyes no fuera el presupuesto, sino que la ley de leyes fuera su plan urbano ambiental. Y por eso el plan urbano ambiental iba a la Constitución y la idea era que nuestra ciudad se construyera desde una perspectiva de desarrollo sostenible y que las políticas ambientales fueran el centro de la planificación urbana. Y para eso creamos un organismo, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y creamos por constitución la obligación de tener un plan que nos diga cómo se va a desarrollar la ciudad, su actividad de vivienda, su actividad económica, su actividad productiva, qué impactos va a tener en el medio ambiente, qué cosas vamos a hacer para mejorar la situación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, no. Cuando vamos a auditar qué sucede con eso, nos encontramos con que el Consejo no se reúne, con que no hay actas, con que aquellas obligaciones que están por ley, que el Consejo debería cumplir, por ejemplo, vos contabas que fueron las audiencias públicas de la reforma del Código Urbanístico, que yo sigo queriendo que sea el Código de Planeamiento Urbano, pero ya no lo es el Código Urbanístico, ¿no? La ley le dice que es el plan urbano ambiental, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, el que debe a lo largo de los años ir construyendo cuáles son las necesidades de reforma en la normativa de urbanística y de planeamiento urbano y del código de edificación de la ciudad para ir acompañando, ¿no?, la construcción de ese ámbito, de ese ambiente sostenible que queremos en la ciudad de Buenos Aires. Y es el Consejo del Plan Urbano Ambiental el que debe iniciar los procesos de reforma del Código de Planeamiento, pensábamos en aquella época, ahora sería del Código Urbanístico. Bueno, de todo esto no hay nada. En todo el proceso de reforma del Código Urbanístico, que ya tuvo su primera lectura, que ya tuvo las audiencias públicas, que ahora va a ir a una segunda lectura, a pesar de que en las audiencias públicas la mayoría de las voces se opusieron a casi todas las reformas que proponen. Claro. No son Bueno, vinculantes las audiencias, ¿no? No son en todo ese vinculantes. proceso, no hay mención ni al plan urbano ambiental, que es ley y es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires, ni al Consejo del Plan Urbano Ambiental, que debería ser el que propone las modificaciones. Brilla por su ausencia. No hay actas de reuniones, no hay resoluciones tomadas, no hay estudios de impacto. Tenemos, hacía pocos días habíamos hablado de la construcción de comisaría, tenemos el caso de la Comuna 9, donde construyeron una comisaría donde antes había una estación de servicio y ni siquiera habían hecho el informe de impacto ambiental. En eso Un la Ciudad de clásico. Buenos Aires es de avanzada. Nosotros exigimos un informe de impacto ambiental para toda obra. Bueno, lo exigimos es una forma de decir, la ley dice que debemos exigirlo, pero después no se lo piden a nadie, a tal punto que el propio Estado quiere hacer una comisaría donde había una estación de servicio y no se preocupa de verificar el estado de los suelos. Tenemos una demora en el año 2013, ¿no? Eso quiere decir hace 11 años. Firmamos un convenio de la Ciudad de Buenos Aires con Acumar, ¿eh?, para relocalizar 700 familias que vivían a la vera del riachuelo. Han pasado 11 años. Hoy nos faltan relocalizar 1.100 familias, porque en estos años crecieron en vez de reducirse las familias que debíamos relocalizar, Sí, y cuando ¿no? se construyó la Villa Olímpica, en función de lo que decía esa ley para el traslado, terminó distorsionándose hasta tal punto que terminó siendo un complejo de viviendas para sectores medios, un pedacito, y ahora avanza Macri y nos cuenta lo bien que está avanzando la construcción y la ampliación
de ese espacio del deporte, donde seguramente lo que harán será trasladar el deteriorado, el abandonado CENART para hacer el negocio inmobiliario en el norte de la ciudad, ¿no? Absolutamente. Nosotros, por ejemplo, Villa Olímpica que comentabas vos, los departamentos de la Villa Olímpica no tienen gas, ¿no? Tienen solo electricidad, porque la ciudad de Buenos Aires decía que era muy caro, ¿no?, hacer lo que se llama la urbanización de terrenos, que es que vayan todos los servicios. Entonces optaron porque llegue agua, cloaca y luz, porque no había plata para hacer lo demás, ¿no? Sin embargo, en el Tiro Federal, donde era el Tiro Federal, en la esquina de Libertador y Udaondo, terrenos que se venden para construir grandes torres y hacer negocios inmobiliarios que, según un propio informe contratado y pagado por la ciudad, van a venderse a $7.000 el metro cuadrado, ¿no? Allí, la ciudad de Buenos Aires invirtió 1.700 millones de pesos para que le llegue la luz, el agua, la cloaca y el gas. Obvio. ¿No? Obvio. Donde en esos terrenos donde van a sacar el CENAR, lo van a llevar a otro lado para hacer un negocio inmobiliario. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos algunos problemas importantes con el medio ambiente. Los más evidentes, el riachuelo, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la basura, que no teníamos una ley que era la de basura cero, se suponía que en el 2020 no teníamos que enterrar más basura, por supuesto, ha sido incumplida, se modificó la ley para no tener que reconocerlo, pero nuestros residuos sólidos urbanos que no tienen separación buena, que no tienen reciclado, que lo único que hace el gobierno de la ciudad es sacar publicidad trasladándole la responsabilidad a las familias, ¿no? El problema es que las familias tienen que separar en origen, no que tenemos que generar otra dinámica del negocio de la basura, que es el contrato más grande en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, todo eso, ¿qué hacemos con esos residuos sólidos urbanos? Los mandamos a enterrar en otra provincia, los mandamos a enterrar a la provincia de Buenos Aires para esconderlos y no verlos. Lo mismo pasó cuando se desarmó el Tiro Federal. Allí había asbesto porque había polígonos de tiro, había amianto, ¿no?, que son residuos peligrosos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Contratamos a la provincia de Santa Fe y le mandamos todos los residuos peligrosos para que disponga de ellos empresas en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y ni siquiera podemos saber cuántos camiones mandamos con residuos peligrosos, porque no están los controles hechos. Nosotros hicimos una auditoría y no está la verificación de cuántos camiones con amianto y asbesto se mandaron a la provincia de Santa Fe. Lisandro, pero bueno. Bueno, Sí. la seguimos la próxima, porque claro, parece no haber lugar en la agenda pública para lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es tanto y tan dramático lo que pasa a nivel nacional que de la ciudad de Buenos Aires, y pasa todo esto en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad más rica y la más desigual. Bueno. Y es desesperante, con esto cerramos porque yo siempre que me largo a hablar tardo demasiado, es desesperante la velocidad a la que están destruyendo el medio ambiente. Que para todo el mundo la formulación medio ambiente parece algo lejano y parece que estamos hablando de Heidi, las cabritas y el campo, pero de lo que estamos hablando es del lugar donde vivimos. ¿Cuál es la calidad del lugar donde vivimos? Hoy en la ciudad de Buenos Aires, quien vive en un barrio del sur tiene menos esperanza de vida que quien vive en un barrio del norte. Y eso es porque no se respeta el plan urbano ambiental. Gracias, Lisandro. La seguimos en la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes.